Hola, en esta segunda parte de esta serie de 3 vídeos sobre arreglos n-dimensionales, vamos a hablar de los tópicos de indexación básica, indexación con arreglos, indexación booleana, slicing. Vamos a hablar principalmente de estos tópicos. Recordemos un poco acerca de la teoría en general de los arreglos n-dimensionales, y les pido que si no han visto todavía o no han revisado la primera entrega de esta serie de 3 vídeos de arreglos n-dimensionales, lo hagan. Les voy a dejar el enlace al vídeo aquí en las anotaciones para que puedan consultar esta primera teoría que necesitamos para seguir estudiando en esta segunda parte. Habíamos definido entonces en ese primer vídeo que los arreglos de NumPy son estructuras de datos indexadas. Es decir, tenemos también el concepto de los índices similares a cómo existen en las listas y cómo existen en las cadenas de caracteres. Entonces, las operaciones de indexación o el concepto de las operaciones de indexación y el slicing que habíamos estudiado para listas y para strings va también a existir en NumPy. Claro, va a seguir las reglas propias de NumPy, que son las que vamos a estudiar, pero el concepto básico sigue siendo el mismo. El slicing nos permite a nosotros recuperar una porción del arreglo, ¿verdad? Y que a través del indexamiento nosotros podemos tener acceso a diferentes elementos de los arreglos, en este caso para recuperar el valor que está almacenado en ese elemento, o de pronto para modificar el valor que está almacenado en esa posición. Al igual que en las listas y que en las cadenas, los arreglos de NumPy también se pueden indexar de la misma forma como ustedes ya aprendieron, siguiendo las reglas de la indexación básica. Pero tenemos dos maneras adicionales de trabajar con índices en arreglos de NumPy, que tiene que ver con la indexación con arreglos de índices, y la indexación booleana, que esos son los tópicos que vamos a tratar de cubrir en este vídeo, ¿verdad? En adición a la indexación básica y al slicing, que ustedes lo van a reconocer y lo van a sentir familiar porque es lo mismo que hemos venido utilizando para listas y para cadenas. ¿Ok? Listo. Entonces, comencemos con, con el concepto de la indexación básica, ¿no? Habíamos hablado que los arreglos tienen índices, al igual que las listas, al igual que las cadenas. Si hablamos de un vector, tenemos solo un índice porque tenemos un solo eje. Y si hablamos de una matriz, dado que hay dos dimensiones, entonces vamos a tener dos ejes y dos juegos de índices. Los índices de las filas, cuando lo vemos por el eje 1, y los índices de las columnas, cuando lo vemos por el eje 0. ¿Sí? Fíjense en el ejemplo que está, o los ejemplos que están aquí en la pantalla. Para un vector tenemos un solo juego de índices, 0, 1, 2 y 3, que corresponden a las posiciones 1, 2, 3 y 4. Mientras que cuando hablamos de matrices nos referimos a el índice de la fila y el índice de la columna. Cada celda de la matriz, cada celda de la matriz va a necesitar tener este doble índice, el índice de la fila y el índice de la columna. Por ejemplo, si nos queremos referir al valor 2.1, hablamos que eso está en el índice 0 de fila, 1 de columna. Y seguimos utilizando la notación de los corchetes, sino que ahora vamos a utilizar una coma para separar el índice de la fila del índice de la columna. Para los arreglos normales o los vectores, si quisiera, por ejemplo, el valor 3, simplemente me refiero a el índice 2. Claro, esto tiene que estar acompañado del nombre de la variable que almacene, ya sea el vector o ya sea la matriz. Por ejemplo, asumimos que tenemos una variable b para el vector, entonces decimos b de 2, y una variable m de pronto para la matriz,
y entonces decimos M en las posiciones fila 0, columna 1, M de 0, 1. ¿Sí? Esa es la diferencia. Pero por lo demás, el indexamiento es el que ustedes ya conocen. La sintaxis sigue siendo las mismas. Los índices empiezan en 0. Nada de eso es nuevo. Nada de eso se altera. La única diferencia en este primer momento es la coma para separar la fila de la columna o el índice de la fila del índice de la columna. ¿Ok? Tenemos un ejemplo aquí en la pantalla de qué pasaría si tenemos definido un vector notas con todos estos valores. Fíjense en los índices para cada uno de los elementos. ¿Qué pasa si digo notas de 1? Me refiero al valor 3.76. ¿Qué pasa si digo notas de 5? Me refiero o nos referimos al valor 870, ¿no? Aquí hay un error, aquí es 870, no 877. Si fuera 877, hablaríamos de notas de 4. Ese sería 8.77, porque sería este valor de aquí. Notas de 5 es 870, no 77. Ahora, si tenemos una matriz, está definida esta matriz, tiene 2 filas y tiene 5 columnas. Es una matriz de 2 filas, 5 columnas, ¿verdad? Con estos valores son valores flotantes. Si quisiéramos recuperar los diferentes valores, fíjense en este de aquí, 0, 2, fila 0, columna 2. Fila 0, me refiero a esta fila, fíjense en los índices, fila 0, columna 2. Nos referimos a este valor. 1, 4, fila 1, columna 4. Nos referimos a este valor. Y finalmente, 1, 0. 1, 0, nos referimos a la fila 1, columna 0. Nos referimos a este valor. ¿Ok? Entonces es sencillo. Es el indexamiento básico. Es la teoría que ustedes ya la han conocido, la han utilizado en listas y en strings. Se aplica ahora a arreglos y a matrices. Recuerden que cuando es con matrices, separamos el índice de la fila del índice de la columna utilizando comas. Importante el uso de la coma. ¿Ok? Hablemos del slicing, ya que hemos hablado acerca de los índices, hablemos entonces del slicing, cómo funcionaría el slicing en los arreglos de NumPy. A ver, si tenemos esta matriz, ¿sí? Recuerden que para saber qué es una matriz, primero, bueno, visualmente la vemos que está en forma de matriz, pero lo principal es... Lo principal es la presencia de las listas de listas, ¿no? De 50, ¿no? Este doble corchete al inicio y al final nos da a entender que estamos en una matriz. ¿Ya? A ver, recuerden que el slicing nos permitía a nosotros indicar un índice de inicio, ¿verdad? Y con 2 puntos. Hagamos mejor esos 2 puntos. Podíamos decir el índice de fin. Esto siempre entre nuestros corchetes, ¿verdad? Y asociado a cualquier nombre de variable, una variable X cualquiera. ¿Sí? Siempre es la misma teoría. Recuerden que el fin no se incluye, el índice de fin no se incluye. Vamos hasta -1, fin -1. Pongamos un -1 aquí para acordarnos que vamos hasta -1 de fin. ¿Sí? Esta misma teoría de slicing, si esto fuera un vector, se aplica. Si regresamos al ejemplo anterior, donde teníamos este vector de aquí, notas, si yo digo notas de la 2 hasta la 5, del índice 2 a 5, estaré hablando de estos 3 elementos. ¿Verdad? Recuerden, el 5 no lo utilizamos porque vamos hasta -1.
¿Sí? Si se dan cuenta, es el mismo slicing que si esto fuera una lista o si fuera un string, no les causaría ninguna sorpresa ni les parecería absolutamente nada extraño, ¿verdad? Para los arreglos o para los arreglos de una dimensión o vectores, el slicing sigue siendo lo mismo. Para las matrices hay una pequeña variante. Necesitamos nosotros, cuando vamos a hacer slicing, hacer el slicing para la fila y para la columna, separando estos dos slicings con una coma, como que estuviéramos haciendo un indexamiento, solo que ahora cada índice es un rango. Fíjense ustedes aquí en este ejemplo, ¿ok? Para las filas estamos diciendo que el rango o que los índices que quiero es uno solo, es un índice unitario, ¿verdad? No hay un rango, no hay un slicing, simplemente digo índice 1. Y para las columnas decimos 2 puntos. Olvídense que esto es una matriz, olvídense de la coma. ¿Qué pasa cuando tengo un slicing de esta manera? ¿Se acuerdan de la teoría? ¿Qué pasa cuando tengo los 2 puntos dentro de los corchetes? ¿Qué significaba si esto fuera X y X es un string? ¿Qué decimos con X 2 puntos? Decimos todos los elementos del string. O si X es una lista, ¿qué decimos? Todos los elementos de la lista. Ok. Ahora vamos a leer lo que está acá en el ejemplo. Estamos diciendo, a ver, de las filas quiero la fila 1. ¿Ok? De las filas quiero la fila 1. Y de las columnas quiero todas las columnas. ¿Ok? Entonces, lo que estamos haciendo es diciendo, coge toda la fila 1. Quiero fila 1 y para esa fila todos los elementos de sus columnas. ¿Sí? Fila 1, todos los elementos de sus columnas. Eso es lo que estamos haciendo. Es sencillo. Ahora necesitamos un slicing para la fila y un slicing para la columna. Podemos poner slicing para fila, coma, slicing para columna. Y recuerden que el slicing, cada uno de estos slicings sigue las mismas reglas de indexamiento y slicing que ustedes ya conocen. Podemos tener un solo índice, podemos tener un rango de índices, podemos utilizar 2 puntos, podemos especificar el inicio con 0 o solamente con 2 puntos, podemos especificar el fin con -1 o con 2 puntos, es decir, todas las reglas que ustedes ya conocen existen. La única variante para las matrices es que tenemos un slicing para filas y un slicing para columnas. Veamos otro ejemplo. Ahora estamos diciendo, para todas las filas, ¿sí? Para cada una de las filas, todas las filas de la matriz, nos interesa una sola columna, que es la columna 3. Básicamente lo que estamos haciendo es tomando la columna 3. Entonces, estos dos primeros slicings que hemos visto para matrices nos permiten seleccionar filas completas en el primer caso y columnas completas en el segundo caso. Dense en cuenta qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Si quiero una fila completa, digo cuál es el índice de la fila completa que quiero, coma, 2 puntos, porque la quiero completa. Y para el caso de seleccionar una columna, digo todas las filas, coma, y el índice de la columna que quiero. ¿Sí? Es como que el inverso de seleccionar una fila. Veamos otro ejemplo. Ahora estamos diciendo todas las filas, ¿ok? Pero en todas las filas coge las columnas 1, 2 y 3. Y eso es lo que está en el marco, en el recuadro acá. Todas las filas, para todas las filas, coge la columna 1, 2 y 3. Y por eso seleccionamos columnas 1, 2 y 3. ¿Ok? Si quisiéramos hacer lo mismo para seleccionar ciertas partes de las columnas o ciertas partes de las filas, lo podemos hacer. Veamos acá, no tenemos más ejemplos de slice. Bueno, trabajemos con otros ejemplos aquí en esta pequeña matriz. ¿Qué pasa si yo digo fila? Vamos a suponer que tenemos una fila más. ¿Ya? Invéntense ustedes, utilicen su imaginación e invéntense más valores. ¿Sí? Entonces en filas llegamos hasta el número 2. Yo voy a decir 2 puntos 2, coma
y decimos 2 puntos. ¿Ok? Una especie como que de simetría en el slicing. Estamos diciendo, tomas las filas desde el inicio hasta 2 menos 1, que es 1. Entonces vamos a coger las filas 0 y 1. Recuerden que aquí tenemos otra fila más, ¿no? Tenemos otra fila más aquí de valores. ¿Ya? Coge las filas 0 y 1 y dentro de esas filas coge las columnas del 2 hasta el final. Es decir, que lo que seleccionaríamos sería esto. ¿Ok? ¿Sí? Eso es lo que estaríamos seleccionando. ¿Ok? Vamos a ver si hagamos otro ejemplo. Hagamos un ejemplo, otra matriz, definamos una matriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y finalmente 16. Esa es nuestra matriz. ¿Ok? Obviamente los índices van a ser 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. ¡Listo! Si este fuera el caso, ¿verdad? Y pongamos ahora otro slicing. Vamos a poner el slicing del 1 al 3 para las filas y para las columnas desde el inicio hasta el 3 también. ¿Ok? Del 1 al 3, ¿qué filas estoy cogiendo? Estamos cogiendo las filas 1 y 2. Y dentro de esas filas, ¿qué columnas estamos cogiendo? Desde el inicio hasta la 2. Entonces estaríamos, si es que no me equivoco, cogiendo esta sección de aquí de la matriz. ¿Ya? Ok, listo. Espero estos ejemplos de slicing les hayan sido de utilidad para comprenderlo, ¿no? En los vectores es casi como en las cadenas, o exactamente como las cadenas y en las listas. En las matrices es un poquito más complicado el acostumbrarnos a que existe este doble slicing, pero no es nada difícil. Y des en cuenta que para practicar pueden ustedes inventarse una matriz cualquiera, con valores cualquiera, escriban los índices, escriban una serie de slicings y vean cuáles son las porciones de la matriz que se seleccionan. A estos slicing les podemos aplicar los pasos y todo lo demás es exactamente igual como si estuvieran trabajando con, con una cadena o con una lista como lo hemos aprendido antes. Por ejemplo, este slicing pudimos haber dicho, a ver, todos los elementos, todas las filas saltándome una, todas las columnas saltándome una también, ¿verdad? Entonces, ¿qué filas cogeríamos? Cogeríamos esta fila y esta fila. ¿Qué columnas cogeríamos? Cogeríamos esta columna y esta columna. Entonces, ¿cuáles serían los elementos que estaríamos tomando? Estaríamos tomando este elemento, estaríamos tomando este elemento y este elemento. Eso es lo que estaríamos tomando. ¿Ok? Pruébenlo, vayan ustedes a su editor de Python y pruébenlo, a ver si es que efectivamente eso es lo que estaría ocurriendo. ¿Ok? Bueno, continuemos. Al igual que en las listas y en las cadenas, el slicing me permite no solo recuperar valores para utilizarlos en operaciones o mostrarlos por pantalla, sino que también me permite modificar valores en el caso de las listas. Recordemos que los strings son inmutables. Entonces, si yo tengo este array, si yo tengo este vector y digo notas de 0 es igual a 10, lo que está pasando es que este primer valor va a cambiar a 10. ¿Ya? Y si le aplicamos esa asignación a un slicing, todos los elementos que son parte del slicing cambian su valor. Aquí decimos que queremos los elementos 0, 1 y 2. En este caso de aquí queremos los elementos 0, 1 y 2. Y a los elementos 0, 1 y 2 los vamos a reasignar al valor de 10.
Por eso es que los elementos acá 0, 1 y 2 ahora aparecen con el valor de 10. ¿Ok? Entonces los slicing también nos sirven para eso, para cambiar un solo valor o para cambiar múltiples valores a la vez. ¿Ok? En el caso de las matrices es exactamente lo mismo. Ahora estamos cambiando fila 1, columna 0. Estamos cambiando este elemento por 0. Si se dan cuenta, aquí aparece ya como 0. Está cambiado. Y si tenemos un slicing, es exactamente lo mismo. A ver, ¿qué nos dice este slicing? Nos dice, para todas las filas, los elementos que están en las columnas 1 y 2, conviértelos en 10. Entonces, para todas las filas, columnas 1 y 2 se convierten en valor de 10. ¿Sí? ¿Ok? Es lo mismo, solo que necesitamos especificar el doble índice en el caso de las matrices, que pueden ser slicing o pueden ser índices únicos. Iterar sobre elementos de un arreglo. ¿Sí? Aun cuando les había mencionado en la parte 1 de esta serie que una de las ventajas de trabajar con NumPy es justamente eliminar la cantidad de estructuras de control iterativas que necesitamos, en especial el for, hay momentos en los que es necesario recorrer un vector o recorrer una matriz elemento por elemento, porque a lo mejor para lo que quiero no hay una función que lo permita hacer, ¿sí? Quiero hacer algo muy específico para lo cual NumPy no ha desarrollado todavía una función. A pesar de que NumPy como librería es muy vasta, es muy grande, van a haber operaciones o manipulaciones de datos que yo quiera hacer sobre mis vectores y matrices que para los cuales simplemente no hay una función. Entonces no me quedará otra que recurrir a mis estructuras de control para iterar o recorrer uno a uno los elementos de mis arreglos. Ok, entonces eso es lo que vamos a ver un poco cómo lo podemos hacer ahora. ¿Sí? Y realmente la respuesta es sencilla porque Python en ese sentido está bien desarrollado, está bien pensado en que la forma como yo puedo trabajar con los diferentes tipos de datos sea muy similar, así no tengo que aprender cosas nuevas. De la misma forma como yo puedo recorrer todos los elementos de una cadena de caracteres o todos los elementos de una lista con un for in, con el mismo for in yo puedo recorrer todos los elementos de un arreglo. Por ejemplo, si digo for el in arreglo de una dimensión, ¿sí? Voy a ir recorriendo uno a uno los elementos de este arreglo. Y estamos mostrando por pantalla el multiplicar ese elemento por 2. Por eso es que cuando recorremos el primer elemento y lo multiplicamos por 2, 0 por 2 es 0. Luego 2 por 2 es 4. Luego 4 por 8, perdón, 4 por 2, 8. 6 por 2, 12. 8 por 2, 16. Y finalmente 10 por 2, 20. ¿Ok? Eso es lo que logramos o cómo podemos recorrer un arreglo con el mismo for in. Exactamente la misma forma como ustedes están recorriendo una lista o están recorriendo una cadena de caracteres, pueden recorrer un arreglo de una dimensión. En el caso de las matrices, ¿sí? No es muy diferente. También utilizamos el for in, pero aquí debemos recordar que cuando hacemos el for in sobre una matriz, ¿ya? Cuando hacemos el for in sobre una matriz, aquí no veamos si podemos buscar un mejor ejemplo de una matriz. Ok, esta matriz de aquí, ¿sí? Los elementos individuales de la matriz son listas, porque así lo definimos. Dense en cuenta aquí ustedes, es como que ustedes tienen aquí una lista con dos elementos. El elemento X, Y, donde X es esta lista, todo esto es X, y Y
es esta lista. ¿Ok? Eso es lo que tenemos aquí. Entonces, cuando hacemos un for elemento en una matriz, estamos recorriendo primero la X y luego la Y. Es como recorrer una lista de listas o una lista anidada. Si yo tengo listas de listas y la recorro elemento por elemento, primero recorro toda esta lista y luego recorro esta lista. O sea, el primer elemento que recupero es esta lista, el segundo elemento que recupero es esta lista. Igual es acá. Cuando estoy recorriendo con for in una matriz, lo que estoy haciendo es recorrerla fila por fila. Lo que me está entregando el for in es una fila. ¿Sí? Esta matriz se llama NP2D. Entonces, si yo digo, para que tengan ustedes una idea, for fila in NP2D, eso es lo que está pasando. En cada iteración del for, yo estoy viendo una fila. Entonces, si luego quiero recorrer cada uno de los elementos de esa fila, tendré que decir for celda in fila. ¿Ok? Y ahora sí, celda, esta variable celda, tendrá este valor primero, luego este valor, 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 luego este valor y finalmente este valor. Tenemos un for anidado. El primer for, el for externo, me permite recuperar cada una de mis filas. Y el for interno me permite recorrer los elementos de cada una de esas filas. Cuando ya se acaba la primera fila, ¿sí? Se satura el for interno, se acaba el for interno porque no tengo más elementos en esta fila, regreso al for externo a tomar la siguiente fila. ¿Ok? Así es como recorremos, en cambio, con un doble for, una matriz. Siempre que vayamos a trabajar con una matriz, necesitamos trabajar con este doble for. Si quiero recorrer elemento por elemento o celda por celda. Si quiero recorrer celda por celda, elemento por elemento, doble for. ¿Ok? Claro, recordemos que esta forma de trabajar, for fila in, for celda in, o cualquier for in, for elemento en lista o for carácter en cadena, puede también ser escrito como un for in range de la longitud, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos como ejemplo acá. Es la misma idea, solo que ahora en lugar de recorrerlo con el for anterior que les enseñé, lo estamos recorriendo con un range. Y los arreglos también los podemos hacer así, los arreglos normales, los arreglos de una sola dimensión. En estos arreglos de dos dimensiones estamos diciendo, para cada índice de fila, recuerden que shape me retorna a mí una tupla con el número de filas y el número de columnas. Entonces, shape desde 0 corresponde al número de filas y shape de 1 corresponde al número de columnas. Estamos haciendo un range. ¿Sí? Este número de filas es el equivalente al len, ¿verdad? Y este número de columnas es el equivalente al len de las columnas, a cuántas columnas tengo y a cuántas filas tengo. Entonces, para cada x en el rango del número de filas, vamos a suponer que tenemos nosotros 5 filas y 8 columnas, ¿verdad? Entonces, este range, como no especifica valor de inicio, va a ir desde 0 hasta 5. Pero recordemos que el range no incluye el índice superior. Entonces, esto efectivamente va a ir solo de 0 a 4, que serían todos los índices de mi fila. Y en este caso va a ir desde 0 hasta 8, pero el 8 no lo incluimos. Es decir, que vamos a ir desde 0 hasta 7, que serían todos los índices de mis columnas. Entonces, esta X va a ir tomando uno a uno los valores entre 0 y 4
y esta y va a ir tomando uno a uno los valores entre 0 y 7. Recordemos quién o qué variable o cuál for se ejecuta más veces, y siempre es el interno, ¿verdad? Por cada vuelta del for externo, el for interno tiene que dar absolutamente todas sus iteraciones, ¿sí? Eso quiere decir que por cada x, y va a tomar uno de estos 8 valores, ¿sí? Entonces, x va a tomar 5 posibles valores, y por cada uno de esos 5 posibles valores, y va a tomar 8 posibles valores. Entonces, si multiplicamos 5 por 8, tenemos las 40 posiciones que existen en la matriz, las 40 celdas. Una combinación x y esta es otra manera de hacer esto. Esta es otra manera de escribir x, y, ¿verdad? De manera separada el slicing de la fila de la columna. Ya les explico cuál es la diferencia entre esto de aquí. ¿Ok? Cada una de estas combinaciones x y y va a corresponder a un elemento de la matriz. Y eso es lo que ustedes pueden ver acá, ¿sí? Índice 0, 0, valor 1. Es este. Esta es la 0, 0. Índice 0, 1. Primero se agotan todos los índices de las columnas antes de pasar al siguiente índice de la fila. Valor 0, 1, 2. El valor de 0, 2, 3. El valor de 1, 0, 4. El valor de 1, 1, 5. Y el valor de 1, 2, 6. ¿Ok? Es exactamente el mismo resultado que si lo hiciéramos con el for que les había escrito aquí, con este for de aquí. Es exactamente el mismo resultado, lo vimos, ¿no? Primero recorremos los elementos de esta primera fila y luego recorremos los elementos de esta segunda fila. Son exactamente iguales, son equivalentes. Ok, hablemos de la diferencia de hacer este slicing de este slicing. ¿Ya? Básicamente aquí lo que estamos haciendo es diciendo, a ver, de la lista anidada recupera la fila X. Y recordemos que la fila X es a su vez otra lista. Entonces, de esa lista, ahora dame el índice Y. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Pero una forma más rápida de escribirlo es X, Y. ¿Ok? Listo. Entonces, como ejercicio para ustedes, piensen, ¿cómo podríamos hacer para reemplazar los elementos del arreglo que son menor que 0 por 1? Todos los elementos que sean menor que 0 los queremos reemplazar por 1. Asuman que tienen un arreglo o que tienen una matriz, ¿verdad? ¿Cómo harían en el caso de un arreglo? ¿Cómo harían en el caso de una matriz para lograr el objetivo que está planteado aquí, que es reemplazar los valores de 0 por 1? Claro, la idea aquí es que utilicen recorrido, es decir, que utilicen un for o dos fors anidados para hacer el reemplazo. Ya vamos a ver más adelante, ¿sí?, cómo podemos hacer esto de una manera mucho más rápida, mucho más directa, y eso va de la mano con lo que habíamos hablado en la parte número 1 acerca de los beneficios de utilizar las funciones de NumPy para reducir la cantidad de estructuras de control iterativas que tengo que utilizar. ¿Ok? Por el momento, utilicen lo que hemos aprendido para completar este ejercicio. Si quieren, pongan pausa al vídeo, vayan y resuelvan el ejercicio, y una vez que lo hayan resuelto, regresan a continuar con la siguiente parte de este vídeo. ¿Ok? Nos vemos en un rato. Listo, espero hayan podido solucionar el ejercicio. Vamos a aprender a hacer la indexación booleana. Y una vez que ya hemos aprendido a hacer la indexación booleana, se darán cuenta de cuán sencillo era resolver el ejercicio anterior habiendo aprendido indexación booleana, ¿sí? Y esto es intencional, lo hemos hecho intencionalmente para que ustedes vean los beneficios de aprender la teoría de NumPy.
Ok, ¿qué significa esto de indexación booleana? La indexación booleana me va a permitir a mí seleccionar elementos de mis arreglos que cumplan con una condición. ¿Sí? Súper sencillo. Me va a permitir a mí encontrar y seleccionar elementos de mis arreglos que cumplan con una condición. En el ejercicio anterior queríamos encontrar todos los elementos menores que 0. ¿Sí? Y a todos esos elementos reemplazarlos por 1. Pero el primer paso era encontrar todos los elementos menor que 0. Eso, claro, lo podemos hacer de manera iterativa, pero lo podemos hacer mucho más fácil utilizando indexación booleana. Fíjense, si esta es mi matriz, H, yo puedo decir H mayor que 3 para encontrar todos los elementos mayores que 3. O puedo decir H menor que 0 para encontrar todos los elementos menores que 0. ¿Verdad? Es decir, con la indexación booleana yo puedo encontrar elementos de mi matriz que cumplan con cualquier condición que yo pueda escribir. El resultado de la indexación booleana es lo que nosotros conocemos como la máscara booleana. Ya les voy a explicar qué es esta máscara booleana. La máscara booleana no es otra cosa que un arreglo de exactamente las mismas dimensiones que el arreglo original, pero cuyos elementos son todos valores booleanos, donde el valor es true si es que cumple con la condición o false si es que no cumple con la condición. Veamos aquí en el ejemplo. Tenemos la matriz 1, 3, 5, 2, 6, 7, 3, 6, 5. Y la condición es los elementos de H mayor que 3. 1 es mayor que 3, falso. 3 es mayor que 3, falso. 5 es mayor que 3, verdadero. 2 es mayor que 3, falso. 6 es mayor que 3, verdadero. 7 es mayor que 3, verdadero. 3 es mayor que 3, falso. 6 es mayor que 3, verdadero. 5 es mayor que 3, verdadero. ¿Ok? Y este es el resultado de hacer una indexación booleana. Obtenemos una máscara booleana. ¿Sí? Esta máscara booleana es la base para luego poder encontrar o aislar los elementos que cumplen con la condición. Hasta el momento ya los hemos encontrado, ya sabemos dónde están, ya sabemos dónde en la matriz existen estos elementos con esta condición. ¿Sí? Ahora veamos cómo podemos utilizar la máscara booleana para hacer operaciones. ¿Ya? Cuando yo tengo una máscara booleana, antes de pasar a estos ejercicios de acá, cuando yo tengo una máscara booleana, ¿por qué la llamamos máscara booleana? Utilicen su imaginación ahora, ¿ya? Utilicen su imaginación ahora para pensar que la máscara booleana es como una especie de papel, donde en las posiciones donde hay true, hemos hecho un hueco. Con una perforadora, con alguna tijera, con algo, hemos hecho un hueco, hemos cortado un hueco. ¿Ya? Pero únicamente donde aparece true. Si yo ahora cojo este pedazo de papel y lo pongo encima de mi matriz original, ¿sí? Si lo sobreimpongo encima de mi matriz original, lo único que podré ver son los valores en los que hice un hueco. En este caso voy a representar el hueco, ¿verdad? Con un círculo. Aquí había un hueco, aquí había otro hueco, aquí había otro hueco, aquí otro hueco y finalmente aquí otro hueco. ¿Sí? El resto, imagínense que está cubierto, que no los podemos ver. ¿Sí? Entonces, si yo utilizo mi máscara booleana sobre H, puedo recuperar esos valores. Es decir, si yo digo H, y aquí es donde entramos a la parte de la indexación booleana, H mayor que 3, el resultado de esto es un vector con los valores 5,
6, 7, 6 y 5. ¿Ok? Si se dan cuenta entonces cómo puedo utilizar la máscara booleana para no solo encontrar los elementos, sino extraerlos de manera individual. Recuerden que cada vez que se aplica una máscara booleana sobre una matriz, el resultado es un vector. El resultado es un arreglo siempre. Cada vez que se aplica una máscara booleana sobre una matriz, el resultado es un vector. Esto no cambia. Y claro, si aplico una máscara booleana sobre un vector, obviamente obtengo un vector. ¿Sí? O sea, eso no va a cambiar. Lo diferente es cuando aplico la máscara booleana sobre la matriz. Al aplicar la máscara booleana sobre la matriz, lo que obtengo es un vector. ¿Ya? Vamos a ver más adelante ejemplos de uso de estas máscaras booleanas. Veamos también otras formas en las que podemos generar arreglos booleanos. Porque recuerden que al final de cuentas la máscara booleana es simplemente un arreglo de alguna dimensión dada cuyos valores son valores booleanos, true o false. Y que cuando yo le aplico esa máscara a un arreglo normal, entonces ahí es cuando puedo ver los elementos que son true y no puedo ver los elementos que son false. Por eso es importante que la máscara booleana, ¿sí?, tenga las mismas dimensiones que el arreglo original. Porque si yo construyera una máscara booleana acá con una fila de más, una cuarta fila, false, true, true, ¿sí?, no tendría a quién aplicársela aquí. Python no sabría qué hacer con los elementos en esta cuarta fila. Diría, esto es inconsistente. Puedo trabajar con estas primeras tres filas, pero con la cuarta fila no sé qué hacer. Y generaría un error. Pero si la máscara booleana y el arreglo original tienen exactamente las mismas dimensiones, Python puede aplicar esta instrucción y retornarnos estos valores. Otras formas entonces en las que tengo yo para generar arreglos booleanos es, por ejemplo, comparando dos arreglos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les había hablado que todas las operaciones que hacemos nosotros sobre arreglos son operaciones que se hacen elemento por elemento? Hasta ahora no lo hemos estudiado. Eso lo veremos en la parte 3 de esta serie, en el tercer vídeo de esta serie. Operaciones, ¿verdad? Pero ya podemos hablar aquí de las comparaciones. Por ejemplo, si tenemos estos dos arreglos de las mismas dimensiones, nuevamente, eso es crítico, eso es vital, tienen que ser de las mismas dimensiones. Tenemos dos arreglos, dos vectores de las mismas dimensiones, 1, 3 y 0, 0, 3 y 2. Si decimos A mayor que B, obtendremos true, false, false. ¿Por qué? Porque 1 es mayor que 0, true. 3 no es mayor que 3, false. 0 no es mayor que 2, false. ¿Ok? Entonces, esto de aquí se convierte en una nueva máscara booleana. Y si nosotros aplicamos esta máscara booleana sobre A, recuerden qué es lo que pasa. Donde hay true, dejamos el hueco. Y donde hay false, tachamos. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que estamos obteniendo? Estamos obteniendo los elementos en A que son mayores a los elementos de B. Solamente uno, ¿sí? Solamente uno es mayor que el elemento en B en su misma posición. Todos los otros elementos de A son menores o iguales a los elementos en la misma posición en B. ¿Ok? Hacemos una comparación elemento por elemento, posición por posición. ¿Sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, si hacemos A igual a B. ¿Sí? Regresemos o borremos lo que habíamos aquí tachado para poder hacer los otros ejemplos. A igual a B, ¿verdad? Pensemos A igual a B. ¿Es 1 igual a 0? No, es falso. Por eso aparece false. ¿Es 3 igual a 3? Sí, por eso aparece true. ¿Es 0 igual a 2? No, aparece falso. Y una nueva condición, A menor igual que B, menor o igual que B. ¿Es 1 menor o igual que B? False. ¿Es 3 menor o igual que 3? True. ¿Es 0
menor o igual que 2, true, ¿verdad? Cada una de estas son máscaras booleanas que las podemos aplicar ya sea a A o a B, ¿ok? O en general a cualquier otro vector de NumPy de 3 elementos, ¿sí? La máscara booleana no hace ninguna distinción. Lo único que verifica es que la dimensión sea exactamente igual, sea la misma dimensión para poder aplicar. Ustedes es al momento de desarrollar que tienen que ver si están aplicando correctamente la máscara o no, es decir, si tiene sentido lógico la máscara que ustedes están aplicando. ¿Sí? Por ejemplo, si le aplican esta máscara a B, ¿qué estarían diciendo? A ver, false, lo tachamos y queda destapado 3 y 2. ¿Qué están diciendo? Están diciendo, ¿sí? ¿Qué es lo que están diciendo? Los elementos de B que son mayores o iguales a los elementos de A. Eso es lo que significaría, ¿sí? En cambio, si le aplican la máscara, la misma máscara booleana, pero en este caso a A, tapamos el 1 y tenemos 3 y 0. ¿Y qué es lo que estamos recuperando ahora? La misma máscara booleana. Estamos recuperando los elementos de A que son, menores o iguales a los elementos de B en las mismas posiciones. Si se dan cuenta cómo la misma máscara tiene dos interpretaciones diferentes porque la estoy aplicando a dos arreglos diferentes. Y eso obviamente tiene que ver un poco con la condición que se utilizó para generar esa máscara booleana. ¿Ok? Problema. Queremos seleccionar o modificar solo los elementos del arreglo que cumplen con alguna condición. ¿Se acuerdan el ejercicio del cual habíamos hablado? Encontrar todos los valores menores a 0 y reemplazarlos por 1. Ok, ¿cómo lo hacemos? Seleccionar los elementos del arreglo que son mayores que 2. Si este es mi arreglo, ya sabemos que decimos A mayor que 2 y luego aplicamos la máscara booleana y obtenemos todos los elementos mayores que 2. ¿Ya? Esto ya lo habíamos revisado. Cómo aplicamos la máscara para aislar y seleccionar los elementos de un arreglo que cumplen con una condición. ¿Sí? Otro ejemplo, seleccionar los elementos del arreglo que son mayores o iguales que 6. ¿Sí? Pero en este caso tenemos una matriz. Esta matriz es 6, 4, 5, 9. Los elementos que sean mayores o iguales a 6 deberíamos seleccionar este y este, ¿verdad? Recordemos también que cuando aplicamos nosotros una máscara booleana a una matriz, obtenemos un vector con los valores. Si se dan cuenta, no obtenemos una matriz, obtenemos un vector. ¿Sí? La máscara booleana puede ser asignada a una variable y posteriormente la variable utilizarla para indexar el arreglo. Aquí estamos poniendo la máscara booleana en la variable cell y luego decimos A de cell. Estas dos instrucciones, estos dos recuadros son equivalentes, hacen exactamente lo mismo. Solo que en este caso la máscara booleana la estamos poniendo primero en una variable para luego utilizar esa variable al momento de indexar. ¿Cuándo es esto útil? Cuando la misma máscara booleana necesitamos aplicarla a diferentes arreglos o en diferentes partes de nuestro programa y evitar tener que en cada oportunidad recalcular esta máscara booleana. ¿Ok? Y finalmente, para hacer el cambio, reemplazar los elementos del arreglo que son menores que 0 por 1, lo resolvemos de esta manera. Si este es mi arreglo, o en este caso una matriz, decimos z donde z sea menor que 0, a todos esos resultados les decimos igual a 1. ¿Ok? Una sola línea. ¿Cuántas líneas necesitaron ustedes para resolverlo con for? ¿Verdad? Vayan y revisen en sus apuntes. ¿Cuántas líneas utilizaron? 4, 5, 10 líneas, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos hacer con máscaras booleanas, con indexación booleana? En una sola línea. Espero que esto haya sido lo suficientemente impactante para que ustedes
vean la importancia de comprender la teoría de NumPy y cómo utilizarla a su favor. Mire cuánto código se pueden ahorrar. Y claro, este código luego se traduce en tiempo de escritura, ya sea en la computadora o en un lápiz, con lápiz y papel en un examen o en una prueba. ¿Ok? Otros ejercicios. Cree un arreglo de dos dimensiones de tamaño 5 por 5 con valores aleatorios entre 0 y 6, el 0 incluido, el 6 no incluido, y muestre el resultado. Ejercicio 2. Reemplace los elementos del arreglo menores o iguales a 3 por 0 y los mayores a 3 por 6. ¿Ok? Los elementos menores o iguales a 3 los reemplazamos por 0 y los mayores a 3 los reemplazamos con el número 6. ¿Ok? Nuevamente pongan pausa al vídeo, vayan a su editor de Python, a su ambiente de trabajo, Replit, PyCharm, el que sea, y hagan este ejercicio. Ahora sí, utilicen indexación booleana para realizar el ejercicio. Se van a dar cuenta que lo que necesitan son 2 líneas de código. Después de que hayan creado el arreglo, claro está. ¿Ok? Espero hayan podido resolver los ejercicios anteriores y se hayan dado cuenta de lo sencillo que es. Finalmente veamos otras funciones booleanas que existen. np.all, np.any y np.where. El np.all retorna true si todos los elementos del arreglo cumplen con la condición. Aquí la condición, o mejor dicho, retorna verdadero solo si todos los elementos del arreglo cumplen con la condición. Por ejemplo, si decimos que la condición, si el arreglo es h y decimos h mayor que 0, va a retornar true si estamos hablando de un arreglo de valores positivos, ¿verdad? En el caso de any, retorna true si al menos uno de los elementos del arreglo cumple con la condición. Nuevamente, si decimos h mayor que 0, en el caso de any nos dirá verdadero si hay al menos un valor positivo. Es decir, si tenemos, aunque sea un valor positivo, ¿sí? Si tenemos uno o más valores positivos, el any retornará true. Y finalmente el where retorna un arreglo con los índices de los elementos que cumplen con la condición. Si yo utilizamos otra vez h mayor que 0 con el where, ahora el resultado va a ser los índices de fila y de columna donde, en el caso de una matriz, o los índices normales en el caso de un arreglo, donde los elementos cumplen con esa condición. ¿Ok? En este caso, donde sean valores positivos. Me va a decir dónde, eso es lo que significa el where, dónde están los valores positivos. Recuerden que con las máscaras booleanas podemos encontrar los valores, ¿sí? Y los podemos alterar, los podemos cambiar, podemos hacer cualquier cosa, pero no podemos responder al dónde. No sé en qué índice están esos valores. Si quiero saber en qué índices están esos valores, necesito trabajar con where. ¿Ok? Ejemplos. Si tenemos este arreglo 130 de floats y decimos np.all a mayor que 0, la respuesta es falsa porque no todos los elementos del arreglo son mayores que 0. El último es igual a 0. En cambio, si decimos np.any a mayor que 0, nos retorna true porque tenemos al menos un elemento mayor que 0. En este caso tenemos realmente dos elementos mayores que 0. Y finalmente, np.where a mayor que 0 me dice que los valores mayores que 0 se encuentran en los índices 0 y 1. ¿Ok? ¿Sí? Y me lo retorna como otro arreglo. ¿Sí? Me lo retorna como otro arreglo. Y me dice los índices 0 y 1. Ahí, en el arreglo original, en las posiciones, en los índices 0 y 1, vas a encontrar tus valores positivos. ¿Ok? Listo, con eso llegamos al final de esta segunda entrega. Ha sido un poco extensa, ¿verdad? Pero son temas muy interesantes, sobre todo la indexación booleana es algo que les pido la aprendan a dominar, ¿sí? Conózcanla, domínenla, hagan ejercicios,
practíquenla porque es muy útil para agilitar el desarrollo de programas utilizando NumPy. Si les gustó el vídeo, dejen un like. Por favor, si tienen alguna duda o algún comentario, utilicen la sección de comentarios. Yo los estaré respondiendo. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para cuando suba nuevo material, incluida la tercera entrega de esta serie de 3 vídeos. Por lo demás, me despido hasta una siguiente oportunidad. Suerte con todo, sigan practicando.